Cuando ustedes escuchan esa frase, es una frase muy común, cristiana, vivir por fe, de yo vivo por fe. Pero yo quiero que hoy hablemos un poquito, o sea, que primeramente entender qué es fe, ¿no? ¿Qué afirma la Biblia? Bien, Hebreos 11 dice, ahora bien, 11.1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, dice la Reina Valera, es la convicción, dice la Reina Valera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, entendemos y sabemos como creyentes que nuestra vida en Cristo solo es posible a través de la fe. O sea, nosotros caminamos en fe. Ahora, por fe usted cree que Dios nos hizo como somos, usted cree que Dios lo hizo como es, que fue que vino a la tierra, cree que Dios Jesús vino a la tierra, que se hizo hombre, que fue a la cruz del Calvario, que murió por tus pecados y por los míos, que resucitó y que estamos esperando su venida, de la venida por su iglesia, ¿no? Para reinar eternamente con Cristo. Ahora, eso lo vivimos por fe. Es más, la fe dice la palabra que sin fe nadie agrada a Dios, nadie puede agradar a Dios sin fe. Entonces, pues tenemos que tener, para tener salvación necesitamos tener fe. También necesitamos fe para sobrellevar los obstáculos que se nos presenten en la vida, en el camino, y que quieran impedir que obtengamos ciertos beneficios. O sea, para eso tenemos que tener fe. Si nosotros vamos al libro del profeta Habacuc, yo se los voy a leer rápidamente, son 3 capítulos nada más, vamos a leerlo, ir hablando sobre él, para que ustedes vean un poco la preocupación o cómo se sentía el profeta Habacuc, y hablemos un poquito de cómo es esto de vivir por fe. ¿Okay? Primeramente, hablando un poquito del profeta Habacuc, vemos que el profeta Habacuc fue un profeta contemporáneo con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con Sofonías, eran contemporáneos, pero a él le correspondió profetizar los días finales del imperio asirio y el nacimiento o el inicio del dominio babilónico de la época, ¿no? Entonces, vemos que en estos primeros versículos que vamos a leer, vemos cómo el pueblo en ese tiempo estaba sumergido en violencia, estaba sumergido en cosas terribles, ¿no? Lo vamos a leer en Habacuc, libro, en el capítulo 1. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Cualquier parecido con la realidad moderna es mera casualidad. Y no es casualidad. Eso está escrito. ¿Ok? Ahora, vemos que en este tiempo ya había muerto el rey Josías. ¿Ok? El rey Josías era hijo de Amón, del rey Amón. El rey Amón desvió al pueblo del Dios, de adorar a Dios, y el rey Josías estaba haciendo que el pueblo volviera de sus pecados, se volviera a Dios nuevamente. Pero al morir el rey Josías, el pueblo empezó a desviarse otra vez. Ahora, aquí Habacuc empezó a hacerle una queja, le estaba haciendo una queja a Dios. O sea, ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué tú me permites ver esto? ¿Por qué sigues permitiendo la injusticia? Yo no sé si usted ha orado, cuánto ha orado usted por eso, hasta cuándo van a pasar las situaciones malas, hasta cuándo va a pasar esto o aquello, ¿verdad? Pero fíjense la respuesta de Dios, ¿no? La respuesta de Dios es esta, dice, versículo 5, dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen muy de lejos. Caen como buitres sobre su presa,
vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad murallada, pues construyen terraplanes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Es decir, que la respuesta de Dios al clamor de Habacuc, a la queja que tiene Habacuc aquí con Dios, es decirle, voy a mandar un pueblo que los va a arrasar. ¿Qué va a arrasar a Judá? Imagínense. O sea, es como que, por eso es que le dice al inicio, estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. O sea, ¿cómo se explica la gente, cómo se explica a Habacuc que siendo el pueblo de Dios, iba a permitir que los caldeos, que tenían todas estas características que afirman aquí, vinieran a tomar como buitre su presa, que vinieran con violencia, en son de violencia, como el viento del desierto? Entonces, imagínense, si Habacuc tiene una gran carga, o sea, porque eso es lo que se ve en Habacuc, una carga por el pueblo hebreo, y Dios le dice que va a venir mayor castigo. Y a veces, ¿cuántas veces? Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces nosotros no comprendemos los designios de Dios? Habacuc no lo sabía. Esta queja que hacía Habacuc aquí simplemente muestra que él desconocía los planes de Dios y que no entendía lo que estaba pasando. Pero simple y llanamente Dios estaba entrando en una fase de llevar al pueblo a un punto, a una dependencia tal de Dios que pudieran vivir por fe. Por eso le digo, ¿es casual? ¿Es realmente lo que está sucediendo hoy día? Juzgue usted mismo. ¿Qué quiere decirnos la palabra? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios nos lleva a nosotros, permite situaciones en nuestras vidas donde nosotros tenemos situaciones tan difíciles que no sabemos por qué Dios lo permite, Dios nos está llamando a vivir por fe. O sea, imagínense, los planes que tenía Dios para Judá en ese tiempo eran planes temibles. Eran planes temibles. Entonces, usted se imagina que usted le diga, vamos a entrar a una hipótesis, una suposición, que usted le diga que van a llegar una horda de ladrones, una horda de gente violenta, va a entrar a su casa, va a sacar todo, va a arrasar con todo. Eso es temible. Eso es temible. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo estaba alejándose de Dios. Estaban ya retomado el rumbo con el rey Josías, pero al momento que el rey Josías muere, empezaron a desviarse nuevamente. Entonces, quiere decir que estos caldeos, este pueblo caldeo, iba a atacarlos con muerte, devoraría todo lo que tendrían, se burlarían de ellos. O sea, en pocas palabras, acabarían con la ciudad. Ahora, por supuesto, si usted entiende entonces la inquietud de Habacuc. Si usted le dicen eso, usted lo que hace es hincarse de rodillas de una vez ahora y decirle, Señor, no lo permita. No lo permita. Pero se trata de, aquí podemos ver que aquí en el libro de Habacuc parece un castigo de Dios. Y a veces la gente quiere poner a Dios como un Dios castigador, un Dios malo. Pero el castigo que Dios aquí está permitiendo en este tiempo, y siempre en nuestras vidas, se trata de un castigo como el de un padre. Es decir, si usted tiene hijos pequeños o adolescentes o ya adultos, cuando usted disciplina a sus hijos, usted los hace en amor. Me refiero a disciplina no de castigo de que le va a pegar o algo por el estilo, sino disciplina si le quita el celular, si le quita la película, si le quita la salida con los amigos, que ahorita estamos en cuarentena, no puede salir para ningún lado. Pero si usted le quita cualquier privilegio, usted lo está haciendo por formar carácter, algo en su hijo. ¿Me entiende? Y exactamente eso es lo que estaba haciendo Dios. Rodrigo dice, pero eso es muy difícil de saber. Precisamente. Por eso es que, porque es difícil saber, se trata de vivir por fe. Se trata de tener la convicción de que las cosas serán mejor, de que las cosas mejorarán. Ahí está el tema, ¿no? Por eso es que es un tema tan complejo.
Entonces, ahora, Habacuc se dio cuenta de la determinación que tenía Dios en permitir esto, en permitirlo. ¿Ok? Si quieren, leamos el versículo 12, se los leo en adelante, dice la segunda queja de Habacuc, es la segunda queja, dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo a los caldeos. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificio a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de tu respuesta a mi reclamo. O sea, Dios, Habacuc le está afirmando a Dios, le está recordando que él es que él es inmortal, le está diciendo que a pesar que por qué él permite que esta gente venga a hacer justicia por mano de Dios, ¿no? Y esto es un poco confuso, ¿no? Porque pareciera que, bueno, pero porque Dios permite que esto le suceda a su pueblo, si sabes que los caldeos van a arrasar con ellos. Entonces, muchas veces, la palabra nos dice en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. Y cuando usted entiende que cuando viene, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, es para que usted y yo formemos carácter, podamos vivir por fe y podemos depender plenamente de Él. Podemos ver que la fe de Habacuc no se movió, a pesar de la determinación que tenía Dios. Cuando él supo lo que Dios quería hacer con el pueblo, o sea, le recordó a Dios, le dijo, bueno, Señor, o sea, intercedió, oró por ese pueblo, ¿no? Y fíjense la respuesta que tuvo Dios. Versículo 2 del capítulo 2. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérenla, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Vemos aquí este versículo 4 que dice, el insolente no tiene el alma recta. Y quizás haga muchas cosas fuera de Dios, pero dice que el justo vivirá por su fe. Ahora, ¿justo según quién? ¿Justo según el hombre? ¿Justo según tu propia conciencia? ¿O justo según lo que Dios dice? ¿Ok? El 5. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos, y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Quiere decir que mucha gente puede llegar a confiarse de las riquezas, mucha gente puede llegar a confiarse de lo que tiene o del poder que puede llegar a tener, pero dice que se convierte en soberbio y que dice que eso ensancha su garganta como el sepulcro, es insaciable como la muerte. Dice el versículo 6, continúa. Hay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Dice Dios, está hablando Dios, ¿no? No se levantarán de repente tus acreedores, no se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia. Son tantas las naciones que has saqueado que los pueblos que se salven te saquearán a ti.
porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Fíjense que este versículo afirma que no hay excusa para proceder mal y tener una mala actitud o hacer cosas indebidas porque yo tengo que cuidar mi casa, mi familia. No tiene excusa. ¿Ok? Dice, son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, el versículo 11, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también señalará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino para contemplar tu cuerpo desnudo, con esto cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe tú también tú y muestra pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano no hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su sacrificio. Hay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra, silencio en su presencia. Entonces vemos que hay como una condenación a todas estas situaciones que suceden, ¿no? Que pasan, que hace la gente. ¿Por qué? Porque el tema de nosotros como humanidad, alejarnos de Dios es algo cíclico. O sea, la gente, véanlo así, usted debe verlo en las personas. Cuando la gente tiene hay mucho mal, o la gente tiene mucha necesidad, tiende a buscar a Dios. ¿Me entiende? Pero cuando las cosas están bien, se le olvidan. Entonces, no estoy diciendo que sea todo el mundo, pero la mayoría es así. Entonces, cuando las cosas están bien, no, como que, bueno, después busco, después oro, después leo, pero cuando están mal, entonces, Señor, ayúdanos. ¿Ok? Por eso es que nosotros, en la humanidad, me refiero, podemos ver que muchas veces ha sucedido cosas de este tipo y es cuando viene ese volcamiento a Dios, decir, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué pasa esto? Entonces, yo no sé usted, pero yo a veces tengo un gran pesar por las cosas que suceden en mi nación, ¿ok? Por las cosas, por la juventud, por los niños, por tanta gente que tiene necesidad y uno en la personal, o sea, ahora le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Pero Habacuc nos enseña que tenemos que confiar plenamente en los planes de Dios, ¿ok? Aunque para nosotros sean inexplicables, como dice el versículo 5 del capítulo 1. Cuando nosotros empezamos realmente a confiar en Dios plenamente, empezamos a vivir por fe. No nos interesa que nos expliquen. No nos interesa que Dios, Señor, dime, bueno, Señor, tú sabrás por qué lo estás haciendo. Véanlo así. Si dice el versículo 2 del capítulo, el versículo 3, perdón, del capítulo 2, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y dice, punto, dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La versión Reina Valera dice, sin duda vendrá, no tardará. Exactamente lo mismo. Ahora, cuando usted habla o conoce a una persona por primera vez, ¿verdad que usted a la primera no confía en esa persona? Bueno, hay gente que sí es confianzuda y de una vez ya confía y todo, pues.
y le da la tarjeta del banco y le da la clave y todo, pues a la primera que lo conoció. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú realmente, si tú estás conociendo a Dios, a lo mejor tú dices, bueno, no, todavía no tengo la confianza. Pero Dios lo que está pidiendo es que interactúes con Él. Porque tú como por eso pongo el ejemplo de la persona. Cuando nosotros entonces empezamos a confiar en una persona que hayamos conocido, es porque ya tuvimos interacción con esa persona. Después de un tiempo empiezas a confiar. Entonces quizás lo que necesitas y lo que necesitamos todos es tener interacción con Dios para poder entender y por fe que lo que está haciendo es mejor. ¿Ok? Ciertamente a muchas veces, a muchas personas les cuesta confiar en eso. Y si usted me dice aquí, Habacuc le está haciendo una queja a Dios. Bendiciones, Denny, bendiciones, Magali. Saludos a David, bendiciones. Entonces, nos damos cuenta que para nosotros realmente poder hacer esto, tenemos que poder confiar, tenemos que interactuar con Dios. Y fíjense que en este tema de Habacuc, Dios no estaba solamente probando al pueblo, ni estaba solamente trayendo ese castigo, sino que también estaba probando el corazón de Habacuc en su fe. Siempre va a ser un privilegio conocer a Dios. ¿Ok? Por eso es que Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que cada persona que conoce a Cristo no se desvía. Por eso es que cada persona que conoce al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, ese es el que realmente va a ser salvo. ¿Ok? Y va a confiar plenamente, va a vivir por fe, por lo que Cristo enseñó. ¿Ok? Ahora, cuando Dios le dice a Habacuc en el versículo 4, el capítulo 2, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por fe. Le está hablando a aquellos que confían en sí mismos. En sí mismos. Entonces, cuando tú confías en ti mismo, tú te estás haciendo realmente insolente en vez de confiar plenamente en Dios. Cuando tú crees realmente que Dios los planes de Dios son quizás malos, no puede ser lo que realmente los planes que tú quieres, entonces no quiere decir que no estás confiando en Dios, sino estás confiando en ti. Entonces, lo que tú puedes hacer es empezar realmente a poner tu mirada en Jesús. Por eso es que cada persona debe realmente declarar y poder confesar a Jesús con sus labios, como dice Romanos 19, que cuando confiesas con tu boca y que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por tus cosas del pasado, por quién eras, dice que solamente con creerlo eres salvo. Realmente te das cuenta que Dios le está probando el corazón a Habacuc duro en un tema de que quizás nosotros lo podemos llegar a vivir también, que podemos ver que las cosas se ponen más difíciles, que podemos ver que todo se pone, pero hermano, eso es bíblico. Eso es bíblico. Fíjense que Dios le pidió al profeta, y si usted recuerda, bueno, ahorita digo recuerda porque tenemos unos meses, como 2 meses que no vamos al templo, pero en nuestra casa, la visión dice exactamente este versículo, Habacuc 2, del 2 al 3. Entonces, dice que le pidió que escribiera la visión en tablas y que como una señal de lo que vendría. Entonces, ¿qué pasa? La gente, el hecho de tú poder anunciar y de tú poder ponerlo en tablas, como lo hizo, como mandó Dios a Habacuc, lleva a la gente a volver a Dios, pero tienes que anunciarlo. Tienes que anunciarlo. Entonces, pero ¿qué pasa? Aunque pase un tiempo, aunque marcha a su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala. Entonces, en ese tardar es cuando mucha gente tiende a olvidarse de buscar de Dios. Mucha gente tiende a olvidarse de realmente poner su mirada en Cristo y de tener la fe correcta porque cree que la visión no va a llegar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto de que Cristo viene y por ahí cuándo va a venir? Y hay mucha gente que cae en burla, ¿cierto?
Sí, que Cristo va a venir, yo tengo toda la vida escuchando. Sí, pero es que la palabra dice ahí que la visión vendrá y que no dejará de cumplirse. Entonces, la cuestión está en qué hagas tú en ese tiempo. ¿Ok? Ahora, si vamos a la oración que hizo Habacuc, vamos al capítulo 3. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot, dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios. Del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan angustias. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. Te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar, que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado, marchas sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero fíjense lo que dice después en ese mismo versículo 16, dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Cuando usted se da cuenta de toda la oración que hace Habacuc, te das cuenta que él describe toda la grandeza de Dios y sabe de las cosas que ha hecho Dios. Pero dice el versículo 16, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. O sea, él sabe que el castigo de Dios vendrá sobre esa nación que ataca al pueblo de Dios, pero que debe esperarlo. Y dice, aunque la higuera no dé renuevos ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque haya escasez, aunque no haya. ¿Ok? Y dice, aunque el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, no va a haber alimento, no va a haber negocio, no va a haber. Aún así, yo me regocijaré en el Señor, dice la palabra. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Precisamente por eso es que Habacuc demuestra allí que él está viviendo por fe. Porque más allá de lo que se está viviendo, de lo que él vivía en ese tiempo, ¿ok? De cómo él veía, cómo iba a arrasar con el pueblo de Dios, los caldeos, él dijo, bueno, tengo que confiar.
Entonces, ahí es donde yo llamo a qué llama usted a vivir por fe. Porque cuando nosotros escuchamos el vivir por fe, nos damos cuenta que cada uno de nosotros está buscando confiar en Él. Cuando tú pones tu vida delante de Dios para vivir por fe, tú simplemente esperas y callas. ¿Ok? Aunque muchas veces Dios puede ser que te diga, mira, esto va a suceder por tal motivo, otras veces no lo va a hacer. Por eso, amados hermanos, lo que está buscando Dios es que usted ponga su confianza plena en Él. Lo que está buscando Dios es que usted confíe realmente en que Cristo es quien salvó la humanidad y salva por la eternidad. Que Cristo es quien va realmente a redimir los pecados de la humanidad. Y ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y estamos esperando su segunda venida. Eso se llama vivir por fe. Esperando la segunda venida de Cristo, aunque pase lo que esté pasando en el mundo, sea lo que sea que la humanidad esté viviendo, Dios está esperando que nosotros como sus hijos confiemos en Él. Eso es lo que Cristo está buscando en nosotros. Cada persona que puede poner su confianza en Él, créame que va a tener una paz tan sobrenatural, y cada uno de nosotros lo que tiene que pedir es revelación en esto, porque no se trata de lógica. O sea, si usted le preguntaba a Cook en ese tiempo, ¿cómo le hallaba lógica a que Dios enviara a un pueblo que no era el de él a castigar o avasallar a su pueblo? Habacuc no le iba a explicar. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debe poner su carga sobre el Señor. Fíjense que dice el Salmo 55, 22. Nos dice lo siguiente: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. El 23 dice, tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás a la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará a ti ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío. Vivir por fe. Vivir por fe se trata de confiar en Dios. Entonces, cuando nosotros muchas veces hemos pensado en vivir por fe, nos lleva a realmente pensar que, bueno, que es que Dios me va a dar provisión, que es que Dios me va a cuidar, que es que Dios me mantiene sano. Pero la verdad es que cuando tú vives por fe, no importa qué puedas hacer tú, sino que tú vas a confiar y vas a decir, lo que está pasando, Dios lo está permitiendo para mejor. Cada uno de nosotros debe realmente poner su confianza plena en el Señor. Cada uno de nosotros, al vivir por fe, lo que le está diciendo a Dios es, Señor, confío en ti. ¿Por qué? Porque Dios no nos defrauda. Lo acabamos de leer en el Salmo 55, 22. ¿Ok? Dice, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Ahora, fíjense que cuando dice no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre, quiere decir que va a caer, pero no va a permitir que nos quedemos allí, sino que va a ayudarnos y nos va a levantar. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando nosotros pensamos que es que no va a permitir que el justo caiga, entonces que no nos va a pasar nada, no nos va a tocar nada. Pero la realidad es que puede ser que caigas, pero dice que Dios no permitirá que estés allí para siempre. Por eso que si estás caído, levántate, confía en el Señor y levántate. Y si aún estás de pie y llegas a caer, levántate. Porque Él es quien nos va a traer salvación. Él es quien va a traer realmente salvación y convicción a nuestra vida. El vivir por fe va simplemente más allá de que Dios nos provea o de que Dios nos dé lo que queramos, ¿verdad? Porque a veces eso puede ser hasta caprichoso. Pero lo cierto es que
cuando tú empiezas a vivir por fe, tú empiezas a hacer cosas, por ejemplo, haces un proyecto y tú caminas en ese proyecto por fe porque sabes y crees que Dios te va a respaldar. Entonces, ¿estamos en tiempos fáciles? No, estamos en tiempos fáciles. Estamos en tiempos difíciles, no estamos en tiempos fáciles. Ahora, desde que tú y yo nacimos, nosotros fuimos llamados a vivir por fe. Bueno, pero yo no sabía, yo tampoco. Yo conocí al Señor ya estando adulto. Y cuando tuvimos nuestras primeras pruebas, fue que cuando comprendimos que dijimos que era cierto lo que decían. Entonces, que seríamos atacados, que seríamos tentados. Pero también es cierto que Dios nos ha fortalecido a cada uno de nosotros. Que quizás usted mira al pasado y no es la misma persona que es hoy. No era la misma persona que es hoy. Quizás todavía hay muchas cosas que superar, quizás hay todavía muchas cosas que cambiar. Pero ciertamente hoy es una nueva criatura comparado con quien era. Y mañana seguirá en su formación, en su crecimiento. ¿Ok? La vida cristiana no se limita a vivir por la circunstancia. Es más, los cristianos nos fortalecemos en cada proceso vivido. Cada uno de nosotros, las tribulaciones, los momentos duros que hemos vivido, nos fortalecen. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que si nosotros no tenemos toda nuestra confianza en Dios, es porque no estamos buscando conocerle. Entonces, busca conocer a Dios, busca meterte con Dios para que tú recibas esa confianza en tu interior, que aunque las cosas estén difíciles, tú estés tranquilo. ¿O no es el mismo Jesús que estaba en la barca cuando estaba la tormenta y los apóstoles estaban pegando gritos? Es el mismo Jesús. Que cuando esa confianza es la que necesitamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de caos mundial, porque yo lo hemos venido hablando, empeorará, el mundo empeorará. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir por fe? ¿Vas a confiar? ¿Qué vas a hacer? Nuestra fe nunca debe depender de qué tenemos o qué no tenemos. Nuestra fe no debe depender de qué tan exitosos sean los resultados que hemos obtenido con nuestra vida profesional, con nuestra vida amorosa, con nuestra vida de negocios. No se trata de qué tanto puedes confiar en tus capacidades. Se trata de que realmente, como un hijo confía en su papá, tengas la certeza de que tu papá quiere lo mejor para ti y que no te va a dejar morir. Eso a mí me recuerda mucho cuando yo estoy con mis hijos, cuando voy a la piscina, que hace tiempo que no vamos a una piscina, que les da miedo porque no nadan todavía, están aprendiendo y les da miedo. Entonces se paran en la orilla y yo estoy debajo y yo le digo, salta, que yo te voy a agarrar, yo no te voy a dejar hundirte. Salta. Entonces, a veces saltan, a veces no. Entonces, a veces como que no confían y no saltan. Entonces, exactamente eso es lo que está pidiéndonos Dios. Confianza. Yo no te voy a dejar hundirte, no te voy a dejar caer. Pero lo importante de esto es reconocer. Cuando nosotros reconocemos, podemos... Dios empieza a cambiar nuestro corazón y nuestra mente, nuestra actitud. Porque tú dices, perro, de verdad que me equivoqué en esto, qué cabezadura soy, qué testarudo. Entonces, cada uno de nosotros empieza a realmente a poner su mirada en otra cosa, a confiar en otras personas o en uno mismo, si empieza a dejar de mirar a Dios. Empiezas a confiar en lo que tienes, en tus talentos, en tus dones, en tu provisión, en tu éxito. Pero cuando se te cae eso, se te acaba el mundo, se te acaba todo. Pero cuando tienes tu mirada puesta en el Señor,
Realmente vives por fe, aunque no tengas nada de lo demás. Aunque no tengas nada. Yo creo que es necesario, muy necesario en estos tiempos vivir por fe. De verdad vivir por fe. Cuando nos mantenemos firmes hasta el fin, realmente estamos viviendo por fe. Realmente estamos teniendo la convicción de que todo será mejor, aunque el mundo esté peor. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a cada persona que se ha conectado en esta transmisión, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir por fe, Señor. Danos la convicción, Padre. Danos, Señor, Padre Santo, la certeza de que eres tú, Señor, quien está obrando. Que todas las cosas obran a bien para los que te aman, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos des un don de fe a cada uno de nosotros. Que las circunstancias no nos avasallen. Te pedimos, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, seas tú, Padre Santo, levantándonos si caemos. Que nos veas como justos, Señor. Limpias nuestras vestiduras, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Bendice a mis hermanos. Cubre, Padre Santo, a cada uno de sus hogares, de sus familias. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú cubriéndolos, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por este día. Y te pido, Padre, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú cubriéndonos de todo espíritu de venganza, Padre, de todo ataque contra nuestros hogares. Provéenos, bendícenos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.